Para enfocarnos vamos a empezar repasando algunos conceptos fisiológicos, empezando a cómo se descubrió que la sangre tenía una presión. Entonces lo que se hizo es meter un catéter en una arteria. Esta arteria estaba conectada a un tubo. Este tubo, el MUM, tenía contenido de mercurio y la fuerza con la cual circulaba la sangre empujaba esta columna de mercurio. La fuerza en promedio con la cual impulsa la columna de mercurio es la presión arterial media. La presión arterial media o la presión arterial efectiva. Hay que recordar que la presión arterial es una presión mayor a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión a la que estamos sujetos todos los cuerpos en la Tierra. Depende de la atracción gravitacional del centro de la Tierra y del peso de la atmósfera sobre nosotros. En el organismo se utilizan milímetros de mercurio en general para hablar de la presión arterial y centímetros de agua para hablar de las presiones venosas o las presiones respiratorias, pero son equivalentes, ¿no? O sea, podemos hacer la conversión. Acuérdense que en el cuerpo tenemos la presión sistólica, que depende de la sístole ventricular, y la presión diastólica, que depende del tono vascular. A medida que la presión, a medida que van dividiéndose las arterias, la presión va disminuyendo. Y lo que va aumentando es el área de superficie transversal. ¿Se acuerdan que es la suma de las áreas de todos los vasos sanguíneos? Pues a medida que va avanzando la sangre, la presión va disminuyendo y va aumentando el área de sección transversal. Los vasos de mayor resistencia son las arteriolas, en donde cae la velocidad y la presión. Hay que recordar que la presión es físicamente una relación de fuerza sobre área. Quien genera la presión, quien genera esta fuerza es el ventrículo izquierdo. Ejerce esta fuerza sobre la sangre para ponerla en movimiento. El objetivo del trabajo miocárdico es generar esta presión que impulse la sangre. La presión, según la ley de Ohm, es el resultado de ¿qué? De multiplicar el flujo por la resistencia. El principal factor determinante aquí de la presión es la resistencia. Y de la resistencia, el principal factor es el diámetro del vaso. Porque cuando el diámetro aumenta al doble, el flujo ¿cuánto aumenta? No se acuerda. Puede pasar. Cuando el diámetro aumenta al doble, el flujo aumenta. Bueno, principal determinante de la resistencia, el diámetro del vaso. ¿Verdad? Y el flujo, que es volumen minuto cardíaco. Entonces, esto de aquí es muy importante porque en base a esto es como yo voy a tratar al paciente con hipertensión arterial. Los medicamentos van a afectar el flujo o la resistencia. Voy a usar medicamentos que son vasodilatadores, van a bajar la resistencia, aumentando el diámetro del vaso. O medicamentos que afectan el flujo. Esto sea utilizando diuréticos o utilizando beta bloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca. El corazón es una bomba impelente y punzante. Cuando el corazón trabaja, vamos a tener una presión sistólica, ¿ya? La presión máxima, y
Y en la diástole, cuando se cierra la válvula aórtica, las arterias van a ser las encargadas de mantener la presión diastólica. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Si es 120/80 es 40. Esta es la presión de pulso. Y la presión arterial media, que es la presión efectiva en realidad con la cual se está impulsando la sangre, se calcula la presión arterial media más el 1/3 de la presión de pulso o presión diferencial. ¿Ya? Que si es 120/80, más o menos la presión media es de 93. La presión media efectiva para que exista un adecuado funcionamiento de los órganos es 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y la circulación coronaria por lo menos necesita 40. Cuando la presión media de las arterias coronarias es menor a 40, el miocardio ya no se perfunde. Para que los órganos tengan una adecuada perfusión necesitan por lo menos una presión arterial media de 60. Fisiología. Los mecanismos de regulación del control de la presión arterial a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo depende del simpático y parasimpático. Esto ya sabemos, ¿no es cierto? Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción venosa y arterial para aumentar el retorno venoso y la poscarga, y aumentar la frecuencia cardíaca, con lo cual aumento el volumen minuto y aumento la presión arterial media. ¿Ya? El mecanismo de control de la presión arterial a largo plazo depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el objetivo es retención de agua y sal, aumento de la volumen. Entonces, si estamos hablando de que la resistencia es el principal factor de la ecuación presión es igual a flujo por resistencia, y la resistencia depende principalmente del diámetro del vaso, el equilibrio de la presión arterial va a depender del estado de vasoconstricción y vasodilatación. Y aquí tenemos todas las sustancias, los factores locales, hormonales, el control neuronal que afectan tanto a la vasoconstricción y a la vasodilatación. Entonces, el equilibrio de esta relación va a depender de cómo están funcionando estas sustancias a nivel local y a nivel sistémico. Hay que recordar las endotelinas, que son el principal vasoconstrictor. La angiotensina igual actúa a través de las endotelinas. Y el efector principal aquí es la célula endotelial. La función endotelial. La función endotelial. Aquí tenemos sustancias que estimulan al endotelio, ¿ya? Para que el endotelio actúe sobre las células musculares y va a haber vasoconstricción, y las células que inhiben al endotelio, ¿ya? Y hay vasodilatación. Principal aquí, óxido nítrico, aquí angiotensina. Pero todo el resto de sustancias también estimulan a nivel endotelial para que haya vasoconstricción. La gran mayoría de pacientes con hipertensión arterial tienen alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De ahí que la mayoría de medicamentos para tratar la hipertensión arterial actúan inhibiendo algún punto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Entonces, los pacientes con hipertensión arterial tienen un funcionamiento anormal o aumentado
del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces hay que repasar: angiotensinógeno producido en el hígado, cambio de angiotensina 1 por la renina que se produce en el aparato extraglomerular, pasa por el pulmón, acción de la ECA, angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre sus diferentes receptores a nivel periférico. El receptor de angiotensina 2 del tipo 1 es el que provoca vasoconstricción, pero la estimulación, la sobreestimulación de este provoca fibrosis, proliferación, hipertrofia y estrés oxidativo. Por eso es que si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado en el paciente hipertenso, ¿ya?, tenemos en los vasos sanguíneos hipertrofia, en el corazón tenemos hipertrofia, fibrosis, inflamación. ¿Listo? Los diferentes tipos de angiotensina, esto fisiología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel vascular cuando el sistema renina-angiotensina está activado o cuando hay hipertensión arterial? Tenemos cambios en las arterias de mediano calibre y cambios en los vasos de pequeño calibre. Todo esto por factores mecánicos y estrés oxidativo. ¿Ya? Vamos a tener cambios estructurales, inflamación vascular y remodelado. Y cambios funcionales. Los cambios funcionales tienen que ver con la disfunción endotelial. Acuérdense que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular y altera la función endotelial con la formación de placas de ateroma y arteriosclerosis. Entonces se altera la relación de la capa media y el lumen, lo cual genera aumento de la rigidez arterial y esto produce aumento de la resistencia vascular sistémica y finalmente incremento de la presión arterial. En las arterias de mediano calibre vamos a tener una remodelación de hipertrofia. Así como en el corazón hay hipertrofia, en las arterias también va a haber hipertrofia en su capa muscular. ¿Ya? Hay un aumento del grosor parietal. Hay un aumento del grosor parietal y una disminución de la luz vascular. Si disminuye el diámetro, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, sube la presión arterial. Claro, este remodelado puede ser en dos direcciones. Luego de yo tratar a un paciente con hipertensión, voy a tener un remodelado reverso. Ese es el objetivo del tratamiento. En las pequeñas arterias voy a tener un remodelado eutrófico, con daño en la pared vascular. La pared se adelgaza, el endotelio se destruye y estas arterias y capilares se vuelven frágiles. De estas dos alteraciones vamos a tener la repercusión y el daño en los órganos producidos por la hipertensión arterial. Pero ¿qué es hipertensión arterial? Es elevación de la presión arterial, lo cual es el valor de presión arterial normal. El valor de presión arterial normal, si bien esta guía es del 2017, pero es la guía americana, y los valores que seguimos usando hasta ahora, la semana anterior ya salió la guía europea y que prácticamente se ha equiparado a esta. ¿Ya? Hasta hace 2 semanas era diferente, ahora ya son muy parecidas. Entonces, presión arterial normal es menos de 120/80, o sea, 119/70. Presión arterial elevada es 120 a
129, menos de 80. E hipertensión, esto es lo que cambia la guía europea, que ya no hay estadios, solo hay persona hipertensa, persona con presión elevada y normal. Es más de 130, 80. Eso es hipertensión arterial. Cuando yo era estudiante, había 5 estadios de hipertensión arterial. Tenía que saberse toditos. Era la típica pregunta de fisiología, la típica pregunta de Carlos. Había que escribir los 5 tipos. Y esto se ha ido simplificando porque en realidad no sirve de nada tener clasificado los grados de hipertensión. Lo que hay que saber es si la persona está hipertensa o no. Punto. Y lo que hay que hacer es llevarle a la presión normal. ¿Ya? Tampoco hay prehipertensión y tampoco hay preinfarto. No hay ni preinfarto, ni prediabetes, ni prehipertensión. Eso no existe. Son términos que la gente se inventa o por ahí. Antes sí había prediabetes y prehipertensión. Pero eso ya no existe porque no existe una persona que esté pre. ¿Está o no está? ¿Ya? ¿De dónde salen estos valores? ¿Salen? No hay prehipertensión. Pero ¿cuándo ya se le denomina a una persona hipertensa? Cuando has hecho estos estudios, bueno, cuando haces estos exámenes en consultas repetidas. La guía dice que por lo menos deberías ver a esa persona, ¿ya? ¿Cómo? Si es en el consultorio, le tomas la presión y vas a tener que siempre estar con más de 130/80, o sea, hasta 131/85, y 2 consultas repetidas, ¿ya? Separadas por lo menos por 2 meses. O si tienes duda, puedes pedir estos estudios. Puedes pedir un monitoreo, el paciente se lleva el aparato y se toma la presión en la casa, por lo menos 3 veces al día. Y ahí tienes valores elevados. O le haces un monitoreo de 24 horas, que es un aparato que te toma la presión cada 20 a 30 minutos, todo el día y toda la noche. Y con eso diagnosticas hipertensión. Cuando haces este monitoreo de presión, pasa algo muy particular, que como se manejan los promedios, la presión arterial es más baja. 115/75 es lo que tiene normalmente la presión. Y en la noche, 110/65. Yo no creía estos valores, me parecía que eran muy bajos en relación a lo que a mí me enseñaron. Entonces yo empecé a hacerles monitoreos de presión a los supuestamente sanos. Y en realidad los que no eran hipertensos tenían 95/60 de presión. O sea que una persona no hipertensa en realidad tiene la presión muy baja. Cuando yo era estudiante, el límite de hipertensión era recién 140/90. Y van a ver en las consultas, cuando vayan a clínica, que hay pacientes viejitos que ya son 40 años hipertensos, y ellos dicen, no, mi presión normal es 140/90. Claro, porque estuvieron casi 20 años con ese valor y su doctor les decía que era normal. Pero no, eso ya es muy alto. Bien. Entonces, ¿de dónde sale que estos valores de 120/80 son los normales? De estudios poblacionales de millones y millones de personas. Entonces, agarraron a una población que iba entre 40 y 80 años y les empezaron a tomar la presión y fueron viendo cómo se morían. Entonces, ¿qué se vio? Que los que tenían presión de 120 tenían un riesgo de 1 de tener un infarto cerebral o cardíaco.
¿Qué es este 1? Este 1 es chance, es riesgo relativo o odds ratio, es el chance de tener. Entonces 1 es 1, 1 por 1 es lo mismo, no cambia. ¿Ya? Entonces eso pasa cuando tengo una presión arterial de 120, ¿ya? O de 70, menos de 80. Cuando tengo una presión de 140, este riesgo ya es 2. O sea, cualquiera que sea el riesgo que tenga, se duplica. Y eso a cualquier edad. A cualquier edad se duplica. Lo mismo cuando pasa de 80 la presión, ya el riesgo se duplica. Entonces, debo tener menos de 120/80 para que mi riesgo sea menos que 1. Por eso el valor normal es 120/80. Hay dos tipos de hipertensión arterial. Dos tipos de hipertensión. La hipertensión arterial esencial, la que tiene el 80% más, el 85 a 90% de las personas, ¿ya? Y la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial esencial es una hipertensión arterial multifactorial. O sea, no tenemos una causa específica. Es la suma de factores. ¿Qué factores? Los mismos factores de riesgo cardiovascular. Tabaco, sedentarismo, obesidad, ¿ya? Estrés y herencia. En estos pacientes con hipertensión arterial hay una historia familiar de hipertensión arterial. Mi papá hipertenso, mi mamá hipertensa, mis hermanos hipertensos, yo hipertenso. Y no hay una causa específica. No hay una causa específica. Entonces, el peso, la dieta, falta de actividad física y la edad. A medida que aumenta la edad, la presión arterial sistólica va aumentando y la presión arterial diastólica va disminuyendo. Y esto se debe a arteriosclerosis. Con la edad las arterias se van poniendo rígidas y eso opone a la eyección del ventrículo, o sea, hay un aumento de la poscarga y esto genera que la presión arterial sistólica se eleve. ¿Ya? Entonces, y la presión arterial diastólica va disminuyendo. Entonces, la edad en sí es un factor para que exista hipertensión arterial, más todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la suficiente paciencia para corregir el peso, la dieta, la falta de actividad física, el estrés, la alimentación, pues la presión arterial va a bajar, ¿ya? Pero es más fácil tomarse una pastilla que hacer ejercicio, comer sano, bajar de peso, ¿ya? Entonces, si tengo la suficiente paciencia y trabajo y motivación al paciente para que arregle todos sus factores de riesgo, pues va a dejar de estar hipertenso. Y si no, es más fácil darle una pastilla. ¿Ya? Bien. La hipertensión arterial secundaria es la que tiene como origen una causa que afecta a qué, sea el flujo o la resistencia. Hay una enfermedad, hay un proceso patológico por detrás que aumenta el volumen, aumenta la resistencia. Y obviamente que genera esto un aumento de la presión arterial. La cuestión es que si yo
resuelvo ese problema, la persona va a dejar de estar hipertensa. Por eso se llama hipertensión arterial secundaria. Secundaria a una causa específica. ¿Ya? En realidad la esencial también es secundaria, pero como son tantos factores y a la gente le gusta estar gordita, comiendo rico y sin hacer ejercicio, es más fácil tomar una pastilla. Entonces, la hipertensión producida por el feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas, que va a producir taquicardia y vasoconstricción periférica. Resultado, aumento de la presión arterial. El apnea obstructiva del sueño, que la persona cuando ronca y se queda, lo que provoca es que en esos episodios de hipoxia aumente el tono simpático, aumente sus niveles de cortisol y aumente la actividad del sistema renina-angiotensina y tiene una elevación crónica de la aldosterona. Todo esto genera hipertensión arterial. La enfermedad renal crónica, el riñón, tratando de compensar su flujo, activa el sistema renina-angiotensina. Como resultado, elevación de la presión arterial. Tumores productores de aldosterona. Un tumor suprarrenal productor de aldosterona va a producir retención de agua y sal, como resultado elevación de la presión arterial. Un tumor productor de hormonas tiroideas que provoca vasoconstricción periférica y taquicardia. Alteraciones de la aorta, coartación aórtica, que provoca bajo flujo a nivel renal, obliga al riñón que para mantener su flujo incremente la actividad del sistema renina-angiotensina y provoca hipertensión arterial. El síndrome de Cushing, alteración de las glándulas suprarrenales, provoca hipertensión arterial. El consumo de alcohol, AINES, cocaína, anfetaminas provoca vasoconstricción, provoca daño renal y provoca elevación de la presión arterial. Y obviamente en estos pacientes lo más probable es que no exista una historia familiar de hipertensión arterial esencial. Bueno, esta es solo una lista de las principales causas de elevación de la presión arterial de tipo secundario. En general, los mecanismos que provocan hipertensión arterial son 4. Neuronales, o sea, activación del simpático, inhibición del parasimpático, ¿ya? El excesivo consumo de sal, si bien existe solo un 0.05% de la población es sensible a la sal. O sea, no porque coma sal, la persona va a estar hipertensa. Cambios vasculares, o sea, disfunción endotelial, que esto sí es muy común, por tabaquismo, por obesidad, por la misma hipertensión que causa disfunción endotelial y una alteración en el balance de vasodilatadores y vasoconstrictores que lleve a hipertensión arterial. Y lógicamente lo más común que es causas hormonales, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Igual se activa por los factores de riesgo cardiovascular, obesidad, sedentarismo, resistencia a la insulina. Entonces, la alteración de estos factores es lo que resume la presencia de hipertensión arterial. Es muy importante recordar esto de la sensibilidad a la sal, porque antes a todos los pacientes hipertensos les pedían que no coman con sal,
La sensibilidad a la sal es muy poco frecuente. ¿Ya? Aquí tenemos una curva de presión de la persona normal que tiene alto consumo de sal. Prácticamente no se mueve la presión arterial. Y aquí la curva de presión de un hipertenso y de una persona sensible a la sal. Si se ve que en el hipertenso hay un ligero movimiento, ligero aumento de la presión cuando tiene alto consumo de sal. Pero en el que es sensible, sí, hay una franca disminución de la presión arterial cuando tiene un consumo normal, no dice bajo consumo de sal. O sea, la persona no es hipertensa porque consume sal. Es sensible a los altos consumos de sal. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes adultos mayores hipertensos? Se les pide, primero le dan un medicamento que inhibe el sistema renina-angiotensina, que inhibe la absorción de sodio a nivel renal. Aparte, le piden que coma sin sal. Y luego, por edad, el riñón va perdiendo la capacidad de absorber sodio, lo cual hace que los pacientes adultos mayores tengan disminución del sodio plasmático, o sea, hiponatremia. Y a veces esta hiponatremia lleva a deterioro cognitivo, inclusive a confusión y convulsiones. Entonces, ¿qué es lo que van a decirle a sus familiares, a sus abuelitos? Que tienen que comer la sal normal, porque hay muy pocas personas que realmente tienen una sensibilidad al sodio, y ellos saben, porque se nota claramente, cuando se pasan de sal la presión les sube demasiado. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas de la hipertensión arterial? Tenemos problemas en el corazón y tenemos a nivel vascular. En el corazón, el aumento crónico de la poscarga produce hipertrofia. La hipertrofia provoca disfunción diastólica. La disfunción diastólica provoca insuficiencia cardíaca. Si es que el aumento de la poscarga es muy prolongado, la hipertrofia va a llevar a disfunción sistólica. La disfunción sistólica a insuficiencia cardíaca. El aumento del consumo miocárdico de oxígeno, producto del aumento de la poscarga, si es que hay problemas vasculares, me va a llevar a isquemia e infarto. En las arterias, el daño arterial va a ser en las grandes arterias y en los pequeños vasos sanguíneos. En las grandes arterias, en las arterias coronarias, va a provocar arteriosclerosis, finalmente isquemia y infarto. A nivel cerebral, va a causar hemorragia cerebral. Y en la aorta puede causar aneurismas o disección aórtica. Cuando se forman placas de ateroma en la aorta, estas placas pueden romperse y provocan derramamiento de la íntima y de la media de la aorta, que genera una falsa luz. Eso se llama disección aórtica. Y obviamente ruptura del aorta. En los pequeños vasos sanguíneos, a nivel cerebral puede haber hemorragias. A nivel renal vamos a tener un deterioro de los glomérulos renales y esto va a llevar a insuficiencia renal. A nivel ocular vamos a tener una retinopatía hipertensiva. Por eso a los pacientes hipertensos se les pide hacer fondo de ojo. Porque en el fondo de ojo podemos ver cómo están los capilares de la retina. Y como se encuentran los capilares de la retina, vamos a tener los capilares a nivel sistémico. Entonces hay que evaluar
nos indicará cómo está a nivel sistémico los capilares. Si así es, si el ojo tiene retinopatía, el riñón también va a estar así y el cerebro también. Bueno, esta es la última diapositiva. Esta diapositiva ya no es actual porque esto va cambiando cada vez que se reúnen los diabetólogos, cada vez que se reúnen los nefrólogos. Es solo para recordar que hay determinadas enfermedades y circunstancias clínicas en los pacientes que ameritan algún objetivo específico en el valor de la presión arterial. Si no, la presión arterial solo sigue siendo un número. Entonces no hay que tratar el número, sino al paciente. Entonces a veces ese número tiene que ser adecuado a cada paciente. Bien, como resumen, dos tipos de hipertensión: esencial, multifactorial, por los factores de riesgo cardiovascular; secundaria, debido a enfermedades específicas. Si resuelvo estos problemas, se arregla la presión arterial. Los valores de presión arterial vienen de estudios poblacionales y tiene que ver con el aumento del riesgo. La presión arterial normal, menos de 120/80. Las repercusiones se dan por daño a nivel de las grandes arterias y de los pequeños vasos sanguíneos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal afectado en hipertensión arterial esencial. Por eso la mayoría de medicamentos orientados a bloquear este sistema. ¿Y por qué es el que causa estrés oxidativo, hipertrofia y el que genera las complicaciones? Pocas personas con sensibilidad a la sal. El hipertenso tiene que comer la cantidad normal de sal, que son 2 gramos al día, más aún si es viejito. ¿Cómo? ¿Por qué no vinieron a esta clase? Esa es la verdad. La hipertensión arterial es fácil de tratar. Ustedes van a ir a la rural y va a llegar un visitador médico y le va a decir: doctor, tengo estos 3 medicamentos para la presión arterial. Y ustedes el día de mañana va a llegar un paciente con la presión arterial y van a dar la tableta. ¿Y qué han hecho? ¿Tratar qué? El número. Pero no saben nada de ese paciente. No saben nada. Entonces, el tratamiento de hipertensión arterial es un tratamiento de especialidad. Pero todo el mundo, mi mamá trata la presión arterial. Les llama: estoy con la presión arterial, tómate esto que me está dando mi hijito, es buenazo. Eso es tratar ¿qué? El número. El tratamiento de la hipertensión arterial es evitar todo lo que está acá abajo: insuficiencia cardíaca, infarto cerebral, cardíaco, insuficiencia renal y retinopatía. No es el número. Por eso lo del sodio. Vayan a estudiar, me estresan. Sirvan para algo pedazo de agua.